Saludos y bienvenidos a un nuevo video de estadística. En esta vez vamos a aprender a cómo importar una base de datos a RStudio. Lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro directorio de trabajo. Para eso nos vamos aquí a la opción Session, donde dice Set Working Directory y la opción que dice Choose Directory. Damos clic ahí y escogemos la carpeta en donde va a estar ubicado nuestro archivo. Y aquí en la consola nos va a aparecer la ruta en la cual hemos establecido nuestra sesión de trabajo. En la parte derecha, aquí en la parte derecha donde dice Files, podemos darnos cuenta de los archivos que tenemos dentro de esa carpeta. En este caso yo voy a escoger este archivo donde tengo todo para trabajar. Bien, lo primero que vamos a ver es utilizar esta función que se llama read.csv, que es la más utilizada cuando trabajamos con archivos de tipo CSV, ya que en estadística es muy común utilizar estos tipos de archivos, lo que son extensión CSV. Esta función tiene 4 parámetros, una que es file, header, sep y esta que dice dec. Bien, el argumento file o el parámetro file es donde va a estar ubicado el nombre o la ruta de nuestro archivo, o sea, de la base de datos. Header dice, es un valor lógico en la cual si utilizamos true, indicamos que la primera línea de la base de datos tiene los nombres de las variables. ¿Sí? Caso contrario, se utiliza false. Este parámetro sep es la separación interna de los datos dentro del archivo. Por lo general, cuando se utiliza un archivo .csv, se utiliza la coma o bien puede ser el punto y coma. Y aquí están los demás parámetros cuando utilizamos diferentes tipos de archivos, ¿no? Que puede ser con un bloc de notas que tenga espacios con barras espaciadora, ¿sí? O también puede ser un bloc de notas que tenga espacios por la barra tabuladora. SXDEC es el símbolo que le vamos a indicar a RStudio que utilizamos como decimal, es decir, como punto decimal, punto o coma. Bien, entonces vamos a aplicar la función read.csv para ver cómo funciona, ¿no? Bien, vamos a llamar en este caso a una base de datos que se llama Héroes Marvel DC. Esa base de datos la tengo dentro de la carpeta base. Si doy clic aquí, miren que aquí tengo mis bases de datos, ¿ok? Por eso, como yo ya establecí una sesión de trabajo, simplemente la llamo de esta manera, ¿sí? Está dentro de la carpeta base y así llamo a mi base de datos tal como está aquí en mi directorio de trabajo, ¿no? Miren que tengo el nombre de la base de datos así en minúscula y por supuesto tengo que indicarle que es un archivo CSV, ¿no? Listo, tal como está aquí. Ahora miren, tiene separación coma y además le estoy indicando que los nombres de las cabeceras son de las variables. Ok, entonces vamos a ver cómo es este archivo. Si yo voy a mi archivo, el archivo tal como tal, si voy a mi archivo, que es héroesmarveldc.csv, si se fijan, los datos están separados por coma. Y eso es lo que estamos haciendo en el estudio. Aquí le estamos indicando que los datos de ese archivo están separados por coma. Y además, como les digo, que los nombres de la cabecera son los de la variable. Si yo otra vez regreso aquí a mi archivo, perdón, ese no es este. Aquí dice name y están todos los nombres de las variables. Ahora bien, vamos a ver. Si yo ejecuto esta línea de código, aquí ya me dice datos 1. Recuerden que la estoy guardando en datos 1. Si yo observo la base de datos que he importado, aquí tenemos nuestra base de datos ya importada. ¿Sí? Listo, eso es una manera. También nosotros podemos importar una base de datos con files.choose. ¿Cómo funciona? Van a ver, si yo ejecuto esto, se va a abrir una ventana, aquí se va a abrir una ventana en la cual me va a permitir navegar a través de la computadora y yo le voy a indicar qué base de datos escoja para importar, ¿no? Entonces yo escojo la misma base de datos y ahí ya tenemos la base de datos importada.
Ahora bien, ¿qué ocurre si nuestra base de datos está alojada en algún sitio web? Lo que hacemos es ubicarle en la parte que dice, o sea, en el parámetro de file, aquí vamos a ubicar directamente la URL donde está alojado nuestra base de datos. En este caso, bien puedo colocar todo esto, o sea, toda la ruta la puedo colocar aquí, pero para hacer más legible esta línea de código, lo que hice fue guardar toda esta ruta en este objeto que se llama Data GitHub. Vean, obviamente es una base de datos que está alojada en GitHub. Simplemente la guardamos aquí y hacemos lo mismo en llamar read.csv y pasamos todos los parámetros anteriormente. Ahora bien, tenemos aquí este otro ejemplo. Vamos a ejecutar esta línea de código, pero vamos a hacer un cambio. Es decir, que aquí yo voy a duplicarla, voy a comentar esta línea de código y voy a borrar esta parte de aquí. Y además, en este punto y coma le voy a colocar coma, tal como hacíamos en estas otras líneas de código para importar nuestro archivo de base de datos. Sí, listo. Entonces vamos a importar esta base de datos que se llama matriz con decimal.csv. Vamos a ver qué ocurre. Si yo lo ejecuto, ok, miren lo que aparece aquí abajo. Me aparece un error. ¿Sí? Me aparece un error. Ahora bien, para corregir ese error, lo que tenemos que hacer es borrar esta coma, y colocar punto y coma. Recuerden que yo arriba les había dicho que este argumento de separación puede tener el valor de coma o punto y coma. ¿Sí? Entonces, si yo coloco el punto y coma, vamos a correr esta línea de código, ejecuto y ahora sí, se ejecutó tranquilamente. Incluso miren que aquí me dice datos 4, que así se llama mi objeto creado. Datos 4 tiene 100 observaciones y 9 variables, efectivamente. Ok, pero vamos a hacer lo siguiente. Miren este str, si yo lo ejecuto, me aparece que estas cifras, estos números me aparecen como tipo carácter, o sea, tipo string, ¿cierto? Cadena de texto. Entonces vamos a ver nuestra base de datos. Nuestra base de datos es esta. Y si nos fijamos, esto de aquí no es carácter, o sea, no es cadena de texto. Estos son números con decimales. Para corregir eso, tenemos que decirle a RStudio que nosotros estamos utilizando el decimal. Entonces, ya marquemos esta, así, quedaría de esta manera, ¿cierto? Quedaría de esta manera. Esta línea no me sirve, quedaría la línea de código como está aquí. Miren que le estoy diciendo que esa base de datos tiene valores con decimales, pero el decimal es la coma. Tengo que especificarle al RStudio que estoy utilizando decimales con coma. ¿Sí? Ahora, si en mi sistema operativo yo tengo los decimales con punto, entonces tengo que decirle, por ejemplo aquí, que no fuera la coma, fuera con punto, tengo que decirle a RStudio que esos archivos de decimales tienen el punto de decimal. ¿Sí? Entonces cambiamos la coma por el punto. Ok, ejecutemos esto. Listo, lo ejecutamos y ahora vamos otra vez a ejecutar esta línea de código para ver el tipo de variable. Y efectivamente ha cambiado. Miren que ahora sí ya es de tipo numérico. Ahora vamos a ver cómo importar archivos de Excel. Es decir, me refiero a archivos de Excel con extensión .xls o .xlsx. Para eso vamos a utilizar la librería readxl. Si no la tienen instalada, tienen que instalarla, o sea, el paquete. Luego, para utilizarla, ejecutan esta línea de código y, por ejemplo, vamos a importar esta base de datos, es decir, esta de aquí, que es tipo XLSX, ok, este de aquí. Entonces vamos a importar directamente, voy a ponerle datos 5, ¿sí? Y la importo, ok. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta, es que es preferible transformar esa base de datos de XLSX a un data frame para poder trabajar mejor en RStudio. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, si nosotros hacemos aquí para ver el tipo,
si yo ejecuto esta línea, miren que me salen que es un tipo de datos table, ¿sí? Ahora bien, para transformarlo a un data frame, ejecuto esta otra línea de código, yo les pongo, la ejecuto y ahora otra vez ejecuto el tipo de datos y miren que me ha transformado a data.frame esa base de datos. Y así nosotros podemos trabajar mejor aquí en el estudio. Ahora bien, ¿qué ocurre si nuestro archivo de Excel tuviese más hojas de trabajo, pero a mí solo me interesa una? Es decir, que aquí, supongamos que aquí hubiese otra hoja de trabajo, supongamos hoja 1, pero a mí solo me interesa la hoja que dice Marvel DC. Cuando tenemos ese caso, lo que hacemos es especificarle al estudio que vamos a trabajar con esa hoja de trabajo, en este caso Marvel-DC. Entonces es lo mismo, colocamos read Excel, el nombre de la base de datos, o sea, dónde está ubicado, y el nombre de la base de datos, y ejecutamos y daría lo mismo, ¿no? Ahí sí, daría lo mismo, ¿no? Sería datos 5 y daría lo mismo. Ahora bien, si queremos ver más funciones de la librería read Excel, podemos ejecutar este código que se llama help y ejecutamos y va a aparecer acá en esta parte, miren, en esta parte todo lo que podemos hacer con esa librería. ¿Sí? Entonces esto ha sido todo. Que tengan un excelente día.